14 queremos saludar a esta hora de la mañana al ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Gracias por recibir esta llamada de la Radio Universidad de Chile. Hola, Patricio. Al contrario, muchas gracias a ti por la posibilidad de conversar. No, muy agradecidos nosotros, ministro. Y vamos a hablar de un par de temas, pero vamos a partir con uno que es complejo y súper interesante, que es este proyecto de ley que tiene otro nombre, pero que comunicacionalmente se ha conocido como el de permisología, ¿no? Bueno, sé que lo ha dicho en otros medios, ministro, pero para partir resumidamente, esta afirmación que usted hace que va a el proyecto que ya va a ser ley de la República, permitir reducir los tiempos de tramitación sin afectar los estándares, ¿no?, de fiscalización. A ver si lo puede explicar resumidamente. Sí, bueno, primero explicar por qué eso es relevante, y después contar cómo se logra. Yo de hecho, Patricio, nunca hablo de permisología porque sí, tiene como una connotación negativa eso, y los permisos son muy importantes. Los permisos son básicamente distintas mecanismos, instituciones que nos hemos dado como sociedad en el tiempo para protegernos de diversos riesgos. Cuando hay un terremoto en Chile y uno está en un edificio, uno piensa que ese edificio no se va a caer. Y eso no solo tiene que ver con el desarrollo de la ingeniería en nuestro país, sino que también tiene que ver con regulaciones, con autorizaciones que definieron ciertos estándares. Y al mismo tiempo tenemos un problema importante, y es que sobre todo en la parte de los permisos sectoriales, es decir, lo que está fuera del sistema de evaluación ambiental, los tiempos que está tomando estos permisos son muy largos, y esto lo sabe no necesariamente, no solo grandes inversionistas, cualquier persona que quiere construir una ferretería, alguien que tiene un restaurante y lo quiere expandir, alguien que tiene un almacén, todas esas personas han podido experimentar lo largo que son los tiempos. Hay servicios que se están demorando 8, 7, 5 veces lo que dice la ley. Entonces tenemos un problema, que los tiempos se están demorando mucho, y al mismo tiempo queremos mantener estos estándares regulatorios. Ahora, ¿cómo se hace esto en la práctica? Bueno, lo que hace el proyecto es que utiliza una serie de estrategias para poder justamente reducir los tiempos de manera muy significativa, sobre todo en el caso de las pymes, de los proyectos de inversión de menor escala, y al mismo tiempo proteger el estándar regulatorio. Déjame dar 2 ejemplos concretos de cómo esto se realiza. Un ejemplo que sobre todo más importante para los proyectos de inversión de mayor tamaño es que en la actualidad los servicios, los más de 40 servicios que dan estos permisos sectoriales, que son básicamente todos menos el SEA, ¿no es cierto? Sí, el Servicio de Evaluación Ambiental está fuera de este proyecto. Todos los que no entran al Servicio de Evaluación Ambiental están dentro de lo que estamos conversando. Claro. Sí. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que para estos proyectos de inversión se piden estos permisos sectoriales de forma secuencial, es decir, tú vas a un servicio y tú quieres partir la tramitación de la autorización de ese servicio, y ellos te dicen, antes de partir, tienes que traerme otro permiso sectorial. Y la verdad es que eso no tiene mucho sentido, porque todos estos permisos sectoriales tienen una evaluación que es autocontenida, es decir, que no necesita de otro permiso para efectos de revisar todos los antecedentes que son relevantes para justamente proteger este riesgo. Entonces, una de las cosas que hace este proyecto de ley es que habilita al titular a que todos estos permisos, una vez que se sale del sistema de evaluación ambiental, pueden ser tramitados de forma paralela. Eso es bien ilustrativo de lo que hace el proyecto, porque cada uno de los permisos va a seguir teniendo el mismo estándar, la misma rigurosidad, pero la única diferencia es que los puedes tramitar de forma paralela. Otro ejemplo de cómo se logra reducir los tiempos sin bajar el estándar es que en la actualidad algunos servicios están dedicando gran parte de su tiempo a revisar autorizaciones de bajísimo riesgo. Autorizaciones que tienen que ver con algo que alguien hace solo en su casa, autorizaciones que son cambios muy menores para una pyme. Entonces, cuando tú conversas con los servicios y les preguntas por qué se están demorando mucho, tú te das cuenta que no tiene que ver con que la gente haga mal su trabajo, como muchas veces se trata de instalar, sino que básicamente estos servicios están totalmente atochados, están colapsados, revisando autorizaciones de bajísimo riesgo. Entonces, lo que hace este proyecto es que para 50 autorizaciones de las 400, es decir, para un conjunto acotado pero importante, se habilita la posibilidad de una declaración jurada que reemplaza la autorización, pero solo en contextos de bajo riesgo. ¿Qué va a permitir eso? Que, por un lado, las pymes, que van a ser las grandes usuarias de estas declaraciones juradas, van a ir más rápido porque van a poder ir con una declaración jurada. Y las grandes empresas
van a ir más rápido porque a pesar de que la mayoría de sus permisos no van a estar en declaración jurada, sino que van a seguir siendo autorizaciones, van a estar revisadas por personas, por funcionarios públicos que ahora sí van a tener tiempo para dedicarse totalmente a esas autorizaciones porque ya no van a tener que revisar los casos de bajísimo riesgo. Entonces esos son dos ejemplos en los que no se baja el estándar, no se cambia de hecho. En el caso de las declaraciones juradas, incluso las pymes van a tener que seguir certificando que se cumple el estándar, pero lo que hacemos es que ocupamos distintas estrategias para que se puedan reducir los tiempos y de esa manera el Estado funcione de manera más eficiente de cara a la ciudadanía. Sí, ahí, ministro, nota al margen, nota al pie, no es el tronco de la entrevista que estamos teniendo, pero en las dependencias que usted describe, entonces, ¿no es cierto que sobran funcionarios del Estado? No, mire, por lo menos en el caso de las autorizaciones, lo que nosotros hemos visto es que en estos 40 servicios con los que hemos trabajado codo a codo para hacer este proyecto, los funcionarios públicos hacen una gran labor y de verdad hacen un trabajo en el máximo de sus capacidades, y eso estuvo en el centro de nuestro diagnóstico justamente para construir un camino que nos permitiera de forma realista reducir los tiempos. Mira, Patricio, tú podrías haber dicho, vamos a simplemente reducir los tiempos por ley y les vamos a decir a los funcionarios que todos tienen que cumplir esto. Pero eso hubiese sido poco realista si los funcionarios hoy por hoy tratan de hacerlo lo mejor posible y aún así nos demoramos. Sí. Entonces había que construir un camino que fuera realista, y que fue construido de hecho junto con ellos. Nosotros antes de ingresar a este proyecto nos juntamos con la directiva de la NEF, trabajamos con cada uno de los servicios porque creemos que en esto los funcionarios públicos son protagonistas. Sí, volvemos de inmediato a la entrevista, pero solo para terminar el punto, se viene diciendo hace años, ministro, que donde está un poco raquítico el Estado es en general en el aparato fiscalizador, que usted y nuestros auditores bien saben que es transversal, que no está radicado en un solo ministerio ni dependencia. Bueno, habiendo ejercido como ministro más de 3 años, ¿qué podría decir sobre esa apreciación que algunas veces ha venido desde la propia academia? Bueno, lo primero, decir que esta ley, que por lo que tú me estás preguntando, Patricio, no tiene ningún impacto en materia de fiscalización, de hecho todo lo contrario. Es una pregunta más general a propósito de lo que estábamos hablando. Pero voy a eso, la fiscalización se vuelve más relevante, ¿no es cierto? Porque hay que asegurarse de que todas las autorizaciones que se entregan efectivamente cumplan lo que se plantea. Ahora, ¿cómo este proyecto de ley podría ayudar a la fiscalización? Bueno, por la misma razón, por lo mismo que comentábamos antes, los mismos servicios que están encargados de dar las autorizaciones, en el caso de la parte sectorial, son los encargados de fiscalizar. Entonces, si en las autorizaciones nos concentramos en las de mediano y mayor riesgo, desde el punto de vista del trabajo de los funcionarios, eso también va a generar mejores condiciones para poder hacer la fiscalización de buena manera. Ahora, la fiscalización en términos generales debe mejorar. De hecho, la ministra Rojas, la ministra de Medio Ambiente, en otro proyecto y por otro tema, por la parte ambiental, está tramitando un proyecto de ley para fortalecer la Superintendencia de Medio Ambiente. Y nosotros creemos que eso, por supuesto, es muy importante. Estamos conversando con el ministro de Economía a esta hora de la mañana, Nicolás Grau. Ministro, vamos a algunas cosas que se han cuestionado o objetado. Una de ellas es que dentro de este grupo, que repetimos, no son los proyectos que entran al CEA, resulta posible tramitar con la mera presentación de una declaración jurada. Esto ha sido criticado porque se estima que tiene que haber algún tipo de control del Estado que no se traduzca solamente en la creencia de la buena fe en quien presenta un proyecto. ¿Qué podría decir sobre esto? Porque incluso hay organizaciones que han firmado declaraciones, señalan que con esto no se cautela el deber del Estado de que efectivamente los proyectos estén dentro de la norma o dentro de los reglamentos respectivos. Sí, yo diría 3 cosas al respecto. Una que tú ya la comentaste, Patricio, pero igual la quiero enfatizar. Cualquier proyecto que tenga un impacto ambiental relevante, por cualquier proyecto de inversión, tiene que pasar por el sistema de evaluación ambiental. Y la lógica del sistema de evaluación ambiental, que no toca este proyecto, porque este proyecto no altera nada que ocurra dentro del sistema de evaluación ambiental, la lógica de este sistema es que todos los aspectos importantes en materia ambiental y también en materia de impacto a los seres humanos, en su salud, en fin, deben ser debidamente salvaguardados para efectos de obtener el permiso ambiental. Y todos los permisos que vienen a posterior, que son los permisos que se denominan sectoriales, que son los que sí están, sí están regulados por este nuevo marco que estamos generando, todos esos permisos sectoriales
tienen que ser respetuosos, consistentes de lo que haya definido el RCA, que es el permiso ambiental. Ahora, dicho eso, ¿cómo salvaguardamos que el incluir una declaración jurada no implique un relajo de los estándares? Yo diría que hay distintos mecanismos para eso. Lo primero es que los permisos sectoriales, Patricio, a diferencia de la parte ambiental, no es que sea un permiso. Las empresas tienen que pedir decenas de permisos, y en el caso de los grandes proyectos de inversión tienen que pedir miles de permisos sectoriales. Entonces no es como que si tú pasas de los 400 permisos, si tú en el caso de 50 de ellos habilitas la declaración jurada, nunca va a suceder que una declaración jurada te permita realizar el proyecto. Ya. Una declaración jurada se va a sumar a otras muchas autorizaciones que tú vas a necesitar. Ahora, déjeme... En general lo que nosotros hacemos, dos puntos simples, en general lo que nosotros hacemos es que, por ejemplo, cuando habilitamos una declaración jurada, la habilitamos en una parte, pero después ese mismo proyecto y por el mismo tema, muchas veces tiene que pedir otra autorización más adelante, y esa la dejamos en autorización, no la pasamos a declaración jurada. Entonces nunca va a suceder que un aspecto importante que tenga que ser evaluado de ese proyecto simplemente para él basta una declaración jurada. Y lo segundo es que este proyecto se pone muy duro y de hecho genera nuevos suma tipos al catálogo penal en el fondo. O sea, se pone muy duro si alguien hace trampa con una declaración jurada. Si alguien hace trampa con una declaración jurada, esa persona puede terminar en la cárcel a propósito de esto. Entonces, y además, por supuesto, está la fiscalización posterior. Y si alguien en la fiscalización posterior se identifica que presentó mal un antecedente, inmediatamente se le quita la autorización, y si aquello además tuvo dolo, esa persona además puede tener consecuencias penales. Entonces, el proyecto salvaguarda muy bien el hecho de que la inclusión de declaraciones juradas en ningún caso genere o abra la puerta para desregulación. Ahora, ministro, y le voy a poner un ejemplo para tratar de ser lo más didácticos posible. ¿Cómo se establece que un proyecto tiene o no tiene efectos ambientales? Porque, por ejemplo, las organizaciones medioambientales han puesto el ejemplo de estas centrales pequeñas de pasada, ¿no? Hay quienes podrían decir, bueno, esto no tiene efectos ambientales si se le compara con una gran hidroeléctrica. Pero otros que dicen, no, bueno, genera efecto, produce problemas río abajo y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo se hace la distinción? Y qué decir, por ejemplo, sobre este caso en el que según algunas organizaciones podría poder tramitarse a través de una declaración jurada? Sí, hay dos cosas en eso. A ver, primero, para efectos de determinar qué proyecto pasa por el sistema de evaluación ambiental, eso de nuevo no es algo que cambie en nuestro proyecto de ley, existe un conjunto de reglamentos que los define el Ministerio de Medio Ambiente, en conversación mucho con otros ministerios, y lo que hacen básicamente es que para cada tipo de proyecto de inversión hay ciertos umbrales que determinan si tú tienes que entrar o no tienes que entrar al sistema de evaluación ambiental, y eso es bastante exigente. Y está bien que así sea, porque por supuesto lo que no puede pasar en esto es que no exista una revisión sistemática de un proyecto que puede tener impacto ambiental. Y cuando decimos impacto ambiental, Patricio, no solo nos referimos a impacto, por ejemplo, en la flora y fauna, que es algo muy relevante. En la evaluación ambiental también consideran impacto en los seres humanos, en la salud, incluso en la congestión. O sea, todo impacto que sea relevante para el entorno tiene que ser considerado en la evaluación ambiental, que es una evaluación sistémica. Ahora, imagínate que algo no tiene que pasar por el sistema de evaluación ambiental, porque no tiene riesgos ambientales relevantes. Aún en ese caso, como te comentaba antes, si ese proyecto de inversión utilizara alguna declaración jurada, eso nunca va a significar que por el solo hecho de una declaración jurada, ese proyecto va a poder avanzar y se va a poder construir. Porque un proyecto de inversión como una central de paso como la que tú comentas, tiene que pedir decenas de permisos sectoriales. Y solo unos pocos van a tener tal vez una declaración jurada. Las declaraciones juradas están centradas normalmente en las pymes. Yo siempre doy el ejemplo de que en la actualidad, cuando tú tienes que quieres expandir un restaurante, por ejemplo, y quieres pedir autorizaciones para que eso ocurra, en ese caso, en la actualidad te estás demorando en promedio 7, 8 meses. Y a propósito de este proyecto de ley, se va a demorar 2 meses eso. Entonces, ese es el foco, o sea, es allí donde las reducciones de tiempo van a ser más relevantes. Pero yo diría que ha habido, en esto que ha habido mucha discusión, yo he tenido muchas reuniones con el mundo de organizaciones ambientales, y a mi juicio una de las
cosas que ocurren en esto es que no necesariamente hay total comprensión de cómo funcionan los permisos sectoriales. La gente piensa que un permiso sectorial es un permiso, entonces dice, chuta, va a ser un permiso y justo se va a quedar en declaración jurada, entonces el que tú puedas desarrollar un proyecto va a depender solo de una declaración jurada. Eso nunca pasa. Son decenas de autorizaciones y en el caso de los grandes proyectos de inversión son miles de autorizaciones sectoriales las que tienes que solicitar. Sí. Por eso, Patricio, nosotros decimos que nuestro proyecto reduce los tiempos entre un 30 y un 70%. Si todo pasara a declaración jurada, los tiempos se reducirían un 100%. Claro. Ahora, ministro, otra situación que tiene que ver con esto, algo que en principio es razonable, ¿no? Que es lo que técnicamente se llama el silencio administrativo positivo, ¿no? Que es que si el Estado se demora mucho en contestar una solicitud, entonces que se pueda dar por aprobada. Aplicado a este tema, también hay el temor, o le comento dos cosas, ¿no? Uno, el temor de que esto relaje, pero por el otro lado, si usted mismo en su diagnóstico dice que en general los servicios del Estado que están a cargo de tramitar este tipo de situaciones están colapsados, podría darse que muchos de ellos se aprobaran así nomás, ¿no? ¿Cómo ve esto, que también es algo que se ha planteado? Sí, es una pregunta también muy relevante. A ver, hay distintas cosas. Primero, el silencio administrativo positivo ya existe en nuestra legislación. De hecho, existe hace al menos unos 20 años. Lo que hace este proyecto de ley es que cambia el procedimiento. No es que, lo primero contar es que no es que ocurre de forma automática, sino que ocurre en la medida que el titular lo activa, porque muchos titulares, sobre todo los más grandes, no van a querer avanzar a través de un silencio administrativo positivo. Probablemente esto lo van a utilizar más bien las empresas medianas y las empresas pequeñas. Entonces, lo primero es decir que ya existe, solo cambia su procedimiento. Lo segundo es que cómo elegimos los permisos que van a quedar habilitados para silencio administrativo positivo y cuáles van a tener silencio administrativo negativo, lo hicimos junto con los servicios. Nosotros tuvimos un trabajo, los servicios que entregan estas autorizaciones, hicimos un trabajo muy minucioso durante el 2023 en que tuvimos más de 100 reuniones con los 40 servicios sectoriales e instituciones del Estado que están a cargo de estas autorizaciones y definimos con ellas cuáles eran los permisos que, como involucraban un riesgo menor, podían pasar a silencio administrativo positivo y cuáles, dado que tenían un riesgo medio o riesgo mayor, debieran quedar en silencio administrativo negativo. Y más o menos, para que te hagas una idea, Patricio, estamos hablando que un 32-33% quedan en silencio administrativo positivo y la otra parte, que es 2/3, quedan en silencio administrativo negativo. Entonces no es que tampoco todos los permisos vayan a quedar en silencio administrativo positivo, sino que es más o menos 1/3 o 2/3. Ministro Nicolás Grau, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día y una buena semana. Muchas gracias a ti, Patricio, porque muchas veces este proyecto no se discute con la profundidad que he podido hacer en esta entrevista, así que agradezco la posibilidad de comentar todo esto en detalle. Sí, y un abrazo a los auditores. Sí, es lo que tratamos de hacer como periodismo en esta radio, ministro. Señalando además que usted es profesor de nuestra universidad, de la Facultad de Economía y Negocios. Eso es. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias, ministro, que esté muy bien. Bueno, ahí está el ministro de Economía, Nicolás Grau, explicando este proyecto de ley que, como decíamos, tiene otro nombre, pero que, para resumir, todo el mundo lo conoce como el de permisología. Bueno, aquí el ministro ha explicado las razones por las cuales él, y por lo tanto el gobierno, estiman que esto no va a relajar las normas ambientales y que, por lo tanto, va a permitir simplemente reducir la tramitación sin provocar efectos negativos. Le hemos señalado algunos de los reparos que han presentado las organizaciones medioambientales que continúan. De hecho, va a haber hoy día una presentación durante esta mañana al respecto, así es que, aunque no ocupe necesariamente el primer lugar en la cobertura de algunos medios, creemos que es un tema que da lugar a un debate muy importante respecto a cómo se relaciona el Estado con los proyectos. Bueno, son las 8:31, vamos a ir a un breve alto y continuamos con el panel de conversación en este día lunes en Radio Análisis. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle